obtener la residencia permanente en Estados Unidos. Estas son 5 maneras de conseguir la residencia permanente o Green Card. A través de un familiar. Puedes obtener la residencia si eres cónyuge, padre, hijo o hermano de un ciudadano estadounidense, o si eres cónyuge o hijo soltero de un residente permanente. Por una oferta de empleo, tu empleador debe solicitar una certificación de trabajo y presentar el formulario I-140. Esta aplicación se hace desde el exterior o para trabajadores que ya tienen alguna calidad legal dentro del país. Visa K. Si vas a casarte con un ciudadano estadounidense, puedes obtener una visa K para vivir en el país y posteriormente obtener la residencia. Tu prometido o prometida debe solicitar la tarjeta verde mediante la presentación del formulario I-129F. Acta de violencia contra la mujer. Aplica a mujeres y hombres que hayan sido víctimas de violencia doméstica a manos de un familiar que sea residente permanente o ciudadano. Visa U. Esta visa está disponible para personas que hayan sido víctimas de algún crimen dentro de los Estados Unidos, que posean información sobre el mismo y que hayan cooperado o estén cooperando con las autoridades. La visa U se otorga por 4 años y a partir del tercero el beneficiario puede aplicar para la residencia permanente. Estas son solo algunas de las opciones disponibles para obtener la tarjeta verde o Green Card. Puedes además conseguir ayuda a través de organizaciones como Shirla, AILA y el Centro de Ayuda Legal para Inmigrantes. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las